Amigos, amigas, hermanos, hermanas, bienvenidos a esta nueva sesión, a esta nueva clase de lo que son doctrinas fundamentales. Estamos en la doctrina de todo lo concerniente a lo que es la iglesia de Cristo, desde muchas perspectivas. El día de hoy vamos a revisar algo que es muy importante que tengamos bastante claro y que es algo que no se precisa muchas veces y que se usan términos como los que hoy vamos a usar en el entendido que todo el mundo sabe qué significan exactamente o que en su caso piensan que están ajenos a esto. El día de hoy vamos a revisar las diferencias entre lo que es una herejía, entre lo que es una blasfemia, lo que es una extraña doctrina y entre lo que es doctrina de demonios. Todo esto el día de hoy, como sabemos, está en la iglesia en todos los tiempos. ¿Por qué? Porque, como ya hemos visto, el trigo y la cizaña crecen juntos y es inevitable que esto pase y es inevitable y se tiene que cumplir lo que está escrito, que en los postreros tiempos serán difíciles, habrá engañadores dentro de nosotros con diversas doctrinas, blasfemias, herejías, falsos maestros y una serie de cosas y circunstancias. Y cuanto más cuando estamos viendo que está perfilándose muy claramente por las mismas cosas que están sucediendo a nivel mundial, a nivel espiritual, a nivel en la iglesia, a nivel en el mundo, que los tiempos finales son algo que muy probablemente estemos viviendo desde hace algún tiempo. ¿Sí? Entonces esto lo debemos de tener muy, muy claramente. Y como un ejemplo tengo varios que de verdad es importante que los tengamos presentes. Todo esto es recolectado de la experiencia propia de tu servidor y de lo que he investigado y de lo que se ha visto ahora con las posibilidades que tenemos pues de enterarnos tanto de lo bueno como de lo malo en minutos y son varias cosas. La mayoría son cosas escuchadas por mí. De hecho, solamente dos, ¿no? Pero son cosas que hay que ver. Por ejemplo, cuando llegó la tragedia, el día que es en el que no se supo qué es, si es blasfemia, si es una enseñanza extraña, si es enseñanza de demonios o simplemente es una moda. Por ejemplo, que cuando se empezó a decir por algo que ya hemos hablado, que es el libre crecimiento, que el trabajo de los pastores es hacer crecer el número de congregantes en su iglesia a través de una adecuada presentación del templo transformado en algo diferente en el templo y en la doctrina, es decir, en términos actuales, en el auditorio y en la enseñanza. ¿Cuándo fue ese día en el que ya se dio por sentado que el trabajo de los pastores es hacer crecer en número la iglesia o la congregación? Otra de estas situaciones que se da es que llegó el día en el que el diezmo se empezó a usar como una manipulación para condenar si no se da y para prometer cosas que se den, como es la doctrina de la prosperidad. Eso, pues bueno, ya se ha hablado también en muchos lados, pero además, por ejemplo, unas muy sutiles, como es el caso de la afirmación de que el Espíritu Santo es la cabeza de la iglesia, no es Cristo. Aunque Pablo dijo que es Cristo, aunque Pedro dijo que es Cristo ya con el Espíritu Santo en la tierra y en los gentiles, ellos afirman la doctrina apostólica, la doctrina de los apóstoles es que Cristo ha sido, es y será la cabeza de la iglesia por los siglos de los siglos, no el Espíritu Santo, que se haya quedado en el lugar de Cristo en el sentido del trabajo de Cristo ahora a través de la iglesia, en donde está el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, pero nunca en ninguna parte de la Biblia dice que la cabeza del Espíritu Santo, la cabeza de la iglesia, perdón, es el Espíritu Santo, sino dice claramente que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Eso qué es? Una blasfemia, es imperdonable,
es una falsa doctrina. ¿Y como para qué quisiéramos saber y distinguir esto? Bueno, en primer lugar, para poderlas entender en el sentido de medir la gravedad del asunto y también pues ver qué es lo que desea el Señor que hagamos al respecto. Y segundo, pues poder debatir cada una de estas y otras tantas con la palabra de Dios, con la palabra de Dios interpretada correctamente, como es la sana doctrina que la vamos a explicar también. Otros que llevan mucho tiempo, que las mujeres no pueden ser pastoras, hombres sí, aunque sean ladrones, aunque sean personas malas, aunque sean hombres pueden ser ordenados como pastores, pero las mujeres no, porque la mujer no habla en la congregación y se le prohíbe ser pastor a una mujer, siendo que, bueno, no sé, vamos a ver qué es una mala interpretación, es una doctrina equivocada, es una herejía, le debemos hacer caso o no y demás. Otra de ellas, por ejemplo, ya más en el carácter espiritual, es acerca de lo de decretar. ¿Es grave? ¿No es grave? Podemos pasarlo de frente y pues no pasa nada, es algo del mundo, es un demonio. Entonces, el tema de los decretos y de las cosas que se dan, el tema de los decretos que se dicen para manipular de alguna forma el futuro. Tenemos más, por ejemplo, la clasificación de pecados, grave, muy grave, extremadamente grave y el imperdonable, ¿no? La clasificación de pecados fuera del pecado imperdonable, que es lo que dice el Señor, hace que surjan nuevas enseñanzas como de acuerdo con el pecado es el nivel de involucramiento de Satanás en la vida del creyente, poniéndole cadenas y creando ciertas formas de esclavitud en donde no se pueden zafar porque fue un pecado que cometió, en donde el tema del arrepentimiento se hace a un lado. Uno que a mí me tocó vivir, pero que sigue en diferente forma, en diferentes palabras, pero con un principio con el mismo principio, vamos, que es Dios respalda a un líder equivocado que a un rebelde con razón. ¿Eso es cierto o no es cierto? Dios respalda, ¿qué es lo que Dios respalda? ¿Se está cayendo en un plano de una herejía o no? Otra tenemos que está muy sabida, pero poco hablada, que es la excelencia de la música, en la música para Dios. O sea, si vas a tocar un instrumento, debe ser de una manera excelente. ¿Qué es esto? ¿Es correcto? ¿Dios ama la excelencia o no? ¿Y Dios acepta algo que es excelente y lo que no es excelente no lo es? Por ejemplo, otra situación que se da es que esa necesidad de ir por los jóvenes para una nueva generación. Ayer vi un video de alguien conocido que en 1996 decía que para estas fechas, después de ya más de 30, 40 años, decía, va a estar una nueva generación de adoradores, de jóvenes, que en ese momento eran niños y que estos niños, estos son los jóvenes que van a mantener a la iglesia vigente y demás. Un pensamiento muy de los nazis también, en donde, bueno, pues eran los jóvenes sobre los que iban a ir y volcar el funcionamiento de las congregaciones por los jóvenes y demás. Esto es, ¿qué es? Es malo. Otra que tenemos que, pues muy conocida, el día de ayer estuve viendo un seminario de la Iglesia Reformada muy famosa en América Latina y bien, todo iba bien, fue de varios días, me inscribí, estaba el seminario ahí, hubo invitados muy importantes, John MacArthur fue uno de ellos, y uno de los invitados anunciado con platillos y
Porras fue el impulsor número uno de lo que es el amilenialismo. Y pues el amilenialismo tiene tintes de herejía y voy a explicar por qué. Y me decepcionó mucho que lo anunciaran así. Y ahora tenemos la bendición de que nos acompaña este autor, pastor y demás que defiende, promueve la doctrina del amilenialismo. Con ustedes, fulano de tal, ¿no? Lo escuché y sí, aferrado a este asunto, es una mala interpretación. ¿Qué es? ¿Qué es todo esto? Lo podemos pasar por alto, se puede poner en un seminario de iglesia reformada así como así nada más, sin distinguir que puede ser que estén promoviendo una herejía, por ejemplo, no una interpretación diferente, porque ahora pues se va por ahí el asunto que lo vamos a explicar también. Tenemos cosas ya más superfluas, pero muy importantes, que parecen menos de lo que en realidad es. La enseñanza, la imagen del pastor o del líder, un pastor pues pobre y mal vestido, produce ovejas mediocres y feas. En la medida en la que el pastor proyecta una imagen de liderazgo, ya no de paternidad como antes, porque esa era otra antes, sino ahora de liderazgo, de triunfo, de éxito. Un ejemplo, tenemos que, pues hay un video por ahí que se dedicó a estudiar más o menos el costo aproximado del nuevo tipo de liderazgo pastoral, que no le llaman pastores, sino de inspiración, en la forma de vestir. Y entre más a la moda, proyecta más de lo que se quiere para atraer más al público cautivo que quieren tener, que son los jóvenes. Y entonces, pues no faltó quien, ¿verdad? Empezó a hacer la suma y te hay un ejemplo. Un ejemplo es que, pues, que fue un pastor de estos famosos, ni tan famoso, por cierto, pero de una de las iglesias famosas, muy famosas en Estados Unidos, en el mundo, pero en Estados Unidos, esta iglesia, en donde la suma de entre la chamarra que traía este señor joven, bueno, joven para mí, imagínate, entre la chamarra, el pantalón, los tenis, el reloj, las cadenas, traía una gorra como de onda rap, que luego se la quitó, pero la suma de su vestimenta era aproximadamente de entre 28 y 32 mil dólares de lo que se veía. Pero, pues bueno, le dieron seguimiento, igual fue una casualidad por ahí, ¿no? Y más o menos en una revisión de toda su enseñanza, perdón, de todas sus presentaciones, el promedio de su ropa puesta con el catálogo, o sea, traía esta chamarra y bueno, el precio de catálogo en internet sumaba entre 35 y 45 mil dólares. Antes eran que si los trajes, la corbatita y todo y demás. Ahora son esas cosas. Y esa es la enseñanza también. Eso es una moda, una tendencia, raya en herejía, no importa. Se debe de decir, no se debe de decir. Debemos de prevenir a alguien o no. Y, y yo creo que una de las más pues de las más tradicionales desde que hay iglesia, es que los cristianos son un lastre en el mundo y el Dios de los cristianos es un lastre. La creencia de ese Dios es un lastre por las minorías y por las libertades. El cristianismo es un lastre de siglos pasados que debe de ser eliminado de este mundo para darle libertad a la verdadera libertad. En cuanto a muchas cosas que ya sabemos que pasan en el mundo, que no las voy a decir,
para que no sea pues mal vetado este asunto, el video, pero que con las minorías, le hacen por minorías todo lo que vemos actualmente, que han ido ganando terreno, mucho terreno. Uno de los lastres más grandes es precisamente el cristianismo, por lo que debería de ser pues sacado de la... Alguien dijo hace muchos años que dentro de muy poco tiempo la Biblia iba a ser el libro, iba a desaparecer. Y bueno, pues a la fecha siguen vendiéndose Biblias, ya no en libro, pero sí en digital y pues no pasa nada. Igual pasa con esto, pero de todas maneras se dice. Y a algunas personas pues sí les pega que no son muy entendidas o que no han estudiado lo necesario. Entonces, pues como enseñanza de la iglesia, he decidido pues esto exponer, dado el amplio universo de cosas que hay contrarias, puedas tú distinguir con claridad y enseñarle a otros qué es cada cosa y qué tan, pues todo lo que sea diferente a la palabra de Dios es perjudicial. Sí es verdad que hay unas cosas más graves que otras. También es cierto que hay unas cosas más intrascendentes que otras, efectivamente, pero el asunto no es nada más poderlas distinguir, sino poderlas desenmascarar con el tono adecuado, porque muchas veces le llamamos muy, muy, muy malo a un error doctrinal, eh, pero algo que es una verdadera blasfemia, la dejamos pasar porque proviene de algo que parece muy bueno y es una verdadera blasfemia, ¿ok? Entonces hay que entender los términos, hay que entender las cosas y hay que entender pues básicamente todo. Bueno, vamos a empezar con definiciones, ¿ok? Doctrina. ¿Qué es una doctrina? Pues mira, está muy fácil el asunto. Es una palabra en griego que se llama didaqué, de didáctica, en donde básicamente habla acerca de un doctor, pero en realidad lo que denota es una enseñanza, aquello que se enseña. De Jesús admiraban de su doctrina, es decir, se admiraban de lo que se enseña. Pablo decía, tú has seguido mi doctrina, mi ejemplo. En fin, la doctrina como tal es todo lo que da instrucción también, por ejemplo, para el caso de cómo deberían de ser los servicios de los hermanos en aquellos tiempos, la doctrina de los apóstoles, que es enseñanza. Hay otra palabra que se traduce como doctrina, que es la didascalia. Esa didascalia pues habla básicamente, y en 15 ocasiones se habla, pero ya particularmente y muy enfáticamente a lo que es la doctrina particular de Cristo, de los apóstoles. La palabra paradosis también se traduce como doctrina y es algo muy importante que también tiene que ver con la doctrina de los apóstoles. Cuando se usa paradosis, se habla de la doctrina particularmente, a diferencia en énfasis de la anterior que es didascalia. Esta habla, la anterior, de costumbres o de consejos o de cómo debe de ser algo, cómo debe de funcionar algo. Y una enseñanza, una doctrina, cómo debería de funcionar algo, por ejemplo, es que las mujeres, no, por ejemplo, que la mujer no hable en la congregación. Bueno, es una doctrina de Pablo, es de didascalia. ¿Por qué? Bueno, hay que entenderla en el contexto preciso. ¿Por qué? Porque esta enseñanza está dada principalmente a Éfeso y a otros lados, en donde sabemos que la mujer ocupaba un lugar preponderante en lo que eran las divinidades como Diana, Diana de los Efesios, y en sus diferentes manifestaciones, y sus sacerdotisas. Estas sacerdotisas pues que se rapaban, y por eso era importante el tema del pelo largo para las mujeres, corto para los hombres, porque ahí era precisamente al revés. El hombre con
con estas características, pues era básicamente un empleado de las mujeres en el templo, con las sacerdotisas, en el templo de Diana, Astarte y en diferentes manifestaciones. Entonces, bueno, pues ahí se enseñaba que no hable en la congregación, si tiene una duda, que la pregunte en su casa y menos tener autoridad. Sin embargo, vemos que Pablo tenía una amiga querida que fue su pastora, no nominalmente, pero sí en términos de relación, de cuidado, de pastoreo, de consejo, de ayuda, de guía incluso al mismísimo Pablo, que fue Aquila y Priscila. Aquila y Priscila eran pastores de Pablo en el término funcional. Y sí, lo que a Pablo se refiere es en la denominación de autoridad dentro de la iglesia a la mujer en ese contexto, ¿ok? Pero hay una tercera palabra de doctrina que es paradosis. Esta palabra paradosis, doctrina, se refiere ya no a usos y costumbres en ese momento apegados a la santidad. La palabra de Dios no cambia, no pasa, pero se está también refiriendo a esta palabra de doctrina que es paradosis, que significa pasar de mano en mano de uno a otro. Es una palabra que se va refiriendo a lo que es la enseñanza de los apóstoles, instrucciones precisas concernientes a lo que es la doctrina, a lo que es precisamente lo que iba pasando de mano en mano, obviamente no literalmente, sino la enseñanza de los apóstoles se debería de respetar como tal como Pablo lo enseñaba, respaldado por la palabra de Dios, que es el Antiguo Testamento en estos momentos, en esos tiempos, y que era lo que pues sí, se tenía que conservar sin interpretaciones, básicamente todo lo relacionado a Cristo, el Padre y el Espíritu Santo, en toda la revelación que vino a través de Jesucristo, manifestada ya en carne, y que todo esto se fue acumulando en escritos guiados por el Espíritu Santo, como fueron los evangelios en primer lugar y posteriormente los escritos de Pablo, de Pedro y de Santiago, Judas, bueno, el evangelio de Lucas, que no era judío, y los escritores de todo del Nuevo Testamento, cuando ya se llegó a conformar, se entiende entonces que la palabra de Dios escrita ya fue esta conformación de canon bíblico y quedó asentada, escrita la enseñanza de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles y todo lo demás que debemos estudiarlo con las reglas sanas de la interpretación bíblica acerca de esta ciencia maravillosa. Algunos la llaman ciencia, otros disciplina, yo creo que es una disciplina, que es la hermenéutica, ¿ok? Entonces, eso es doctrina, a grandes rasgos, la enseñanza. Hay doctrina buena y doctrina mala. Pues había doctrina, pues, por ejemplo, de partidos políticos, puede ser una doctrina, su punto de vista. Una doctrina puede ser la enseñanza de principios y de cosas, por ejemplo, acerca de una filosofía y demás. Y entonces viene la palabra filosofía, en donde vamos a ver lo que es la herejía. Herejía es una palabra antigua en el griego, que se usaba, la palabra en sí era la palabra elegia o elegía, elegía. Y de ahí deriva la palabra herejía. Pero en el original se usaba a las diferentes escuelas filosóficas que tenían una aseveración acerca de algo y que era algo que denotaba una elección, ¿sí? La elegía era una elección y que era una opinión, especialmente una opinión escrita, voluntariosa, que toma el lugar del sometimiento al poder de la verdad, a esa
enseñanza y que pues obviamente era como algo muy fuerte en donde surge el sectarismo y surgen las pasiones de diferentes opiniones, ¿ok? Diferentes opiniones acerca cuál es la diferencia con una doctrina, que aquí, esta doctrina que era es una enseñanza, aquí era la elección y que se hablaba como algo que así era todo y así se debería de someter todas las cosas a esta escuela de pensamiento y que se hablaba así, o sea, por ejemplo, pues obviamente había que les encantaba la discusión a los griegos, les encantaba oír cosas nuevas, les encantaba debatir cosas, les encantaba poner pues en tela de juicio cosas y escuelas diferentes de filosofía, elegias o elegías se confrontaban y bueno, pues causaba muchas veces divisiones, en otras cosas no, y demás. Bueno, en el contexto de la palabra de Dios o en el contexto bíblico, herejía ya, como la entendemos, es lo mismo, es que decía yo, una opinión, especialmente una opinión voluntariosa, que toma el lugar del sometimiento del poder de la verdad, pero no de la verdad en la palabra de Dios, sino de otra verdad, y que conduce a la división y a la formación de sectas, tales como opiniones erróneas, son frecuentemente resultado de la preferencia personal o de la esperanza de beneficio o manipulación a través de ese beneficio, perdón, obtener beneficio por una manipulación, por una opinión férrea para obtener dinero, por ejemplo. Esa es una herejía y que forma sectas y que forma divisiones. También en los papiros el significado principal es elección, pero básicamente hablando como una secta que ha elegido una escuela de pensamiento con un fin de división o de separación y que se tiene que que pues manifestarse a fin de lograr el convencimiento para que la persona elija eso y que pues obviamente se denota en el hecho de que causa divisiones. Entonces, un hereje es aquel que causa división y causa división no a través de sembrando discordia entre los hermanos. Causa un hereje, una herejía es una enseñanza que está contraria a la palabra de Dios, pero que en su forma hace que cause esta división a tal grado de separación, formándose una secta en donde el sometimiento de las personas viene a través del convencimiento, ¿sí? Por eso una secta siempre tiene una característica. Su labor es el convencimiento a través de un literalmente lavado de cerebro, en el sentido obviamente no de lavar el cerebro, sino borrar ideas, quitar identidad, quitar todo lo que sea atribuible a esa persona y se forme en un todo, como en una secta, como lo que son las sectas. Ahora hay de herejías a herejías, claramente de ahí han surgido infinidad de sectas del cristianismo original, pero vamos a bajarle de nivel. Actualmente y en los tiempos anteriores hay herejías que no causan una división física, pero sí causan una división doctrinal. Esa división doctrinal se ha llegado a aceptar como diferentes puntos de vista y un ejemplo de ello lo tenemos como el amilenialismo, que niega que va a haber un milenio, que ya se está viviendo ese milenio y que va a llegar un momento dentro de esta
que ya es una herejía, ya no es una forma de hermenéutica, de interpretación escatológica. Ya es decir claramente y con contención, decir, no hay milenio, lo estamos viviendo y va a llegar un gran avivamiento en el que la iglesia va a gobernar sobre el mundo, se va a predicar el evangelio, va a haber millones de personas que se van a convertir al cristianismo y en ese momento va a regresar el Señor y vamos a gobernar la iglesia así con este cuerpo sin arrebatamiento por 1000 años con el Señor. Bueno, esa es una herejía, pero ahora está puesta como pues, como una interpretación escatológica diferente. Pero en realidad es una herejía. ¿Por qué? Porque causa divisiones, causa sectas. Hay mucha pasión detrás de todo esto. Una herejía, como de los ejemplos que mencionaba, a todas luces, sin que caiga en blasfemia, que lo vamos a ver, una herejía es que el Espíritu Santo es la cabeza de la iglesia. Al rato voy a explicar por qué no es una blasfemia, pero sí es una herejía por el sectarismo y porque finalmente es contrario a lo que dice claramente la palabra de Dios, que Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay ningún versículo que diga que, pues que no, no hay un versículo que diga esto, pero causa divisiones dentro de lo que se supone es la iglesia de Cristo. Y de ahí surgen otras cosas más herejes, pero comúnmente aceptadas, y no como herejías, sino como denominaciones. Le hace los neopentecostales, surgen de una herejía, y perdón si ofendo a alguien, espero que no, pero pues es lo que dice el diccionario, no mi diccionario, y es lo que dicen los videos de YouTube, ¿verdad? Y varios libros que me he tomado el tiempo de leerlos, no estoy diciendo algo que no haya estudiado. Los neopentecostales, los hiper y exacerbados neocarismáticos, en donde sí efectivamente pues es una herejía, pero ya traducida en términos de lo que viene siendo pues, pues algo totalmente fuera de contexto. Estoy buscando mis libros de una visión, teología sistemática, una perspectiva pentecostal. Cuando te digo algo es porque ya lo leí, y cuando ya lo leí, pues ya lo leí. O sea, no tengo razón alguna para, pues, ahora sí que tratar de convencerte de algo que no me conste que se haya estudiado o que se haya visto. Entonces, pues sí, hay cosas que de verdad son muy alarmantes. Eh, por ejemplo, aquí tenemos hoy, Teología Sistemática, una perspectiva pentecostal. Libro que tengo entendido es aceptado por estos hermanitos. Les digo hermanitos porque debo de hacerlo. Tenemos la doctrina de, bueno, obviamente ya testigos de Jehová y todo este tipo de cosas ya no ni vale la pena mencionarlos, pero sí, hay mucho escrito en donde debemos de saber escoger qué estamos leyendo y saber distinguir todas las cosas, no nada más es algo que yo pues te recomiendo que hagas, es muy bueno y demás. Entonces, hay perspectivas muy importantes que las debemos de entender. Te voy a mostrar, por ejemplo, otro libro que es interesantísimo, que es de el admirado John MacArthur, que dice
diferencias doctrinales entre los carismáticos y no carismáticos, de John MacArthur. Lo voy a enseñar así rápido, espero no bloqueen esto. ¿Ok? Es decir, lo estoy enseñando por lo que he leído, no por lo que me han platicado. Entonces, esta es una herejía. Vamos entonces a lo que es una blasfemia, que ya es algo pues infinitamente más subido de tono. Al final vamos a repasar todos los ejemplos que te di y explicándote esto. Bueno, una blasfemia. Blax viene la palabra de la palabra blasfemia en griego, tal cual, de blax, lento, estúpido o probablemente blapto, que es dañar, y feme, que es lo que se dice habla y se traduce como blasfemia. En 15 ocasiones básicamente habla para una maldición hablada, que se entiende como una maledicencia en diferentes pasajes de la palabra de Dios que habla de blasfemos. Es decir, blasfemar es difamar o injuriar. En el Nuevo Testamento se usa de una manera general para cualquier forma de hablar injuriosa, ultrajante y calumniante, como la de aquellos que injuriaban a Cristo, diciendo injurias terribles. También se usa en aquellos que hablan despectivamente de Dios o de lo sagrado, que blasfeman, hablando y diciendo mal. Y por otro lado también hablan acerca de los detractores. Esta blasfemia no es solamente detractores de lo que es en sí Dios como tal, sino que habla también de la blasfemia, lo que es el cuerpo de Cristo. No nada más la blasfemia se reduce a Dios, sino es injuriar también a lo que es el cuerpo de Cristo. También se entiende como blasfemia. En estos tiempos, pues obviamente adjetivos blasfemos, de calumnia, de hablar mal, de injuriar al cuerpo de Cristo o a lo que es la iglesia, el Señor lo considera como una blasfemia. Somos blasfemados. Vamos a ver 1 Corintios 4:13, porque es importante que lo tengamos. 1 Corintios 4:13 es un versículo, ya hay más, pero sí quiero no ocupar mucho tiempo. Dice 1 Corintios 4:13, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora, como la escoria del mundo, el desecho de todos. Esto de nos difaman, la traducción debería ser nos blasfeman. A nosotros nos blasfeman como columna y baluarte de la verdad, blasfeman de lo que es pues la verdad revelada, que somos pues por misericordia de Dios, columna y baluarte de la verdad. El hecho de blasfemar contra Cristo está blasfemándose contra la iglesia, y es algo que no vamos a ocultar. Tenemos que decirlo porque el Señor cuida de nosotros. De hecho dice, y al que destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Por eso no es raro pensar que el Señor nos proteja o que vea como una blasfemia lo que se está injuriando al cuerpo de Cristo, por lo que Cristo murió. Pablo le enseña muchísimo de la blasfemia a Timoteo y a Tito, principalmente. ¿Por qué a ellos más que nada? Bueno, principalmente porque ellos tenían la necesidad de distinguir todo esto como pastores y demás. A los creyentes
se les maneja como algo que no debe de ser quitados de ellos. En Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, ¿no? Pero ya lo que viene siendo una cuestión ya a Timoteo, en Timoteo la palabra blasfemar entre 1 y 2 Timoteo, Pablo habla de la blasfemia en 1, 2, 3, 4, 5 versículos y uno en Tito 6, hablando acerca de esto. Pablo dice en 1 de Timoteo 1:13, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿De quién? De Cristo. Acuérdate que Jesús le dijo a Pablo cuando se apareció en él la primera vez, ¿por qué me persigues a mí? Y esto hace que Pablo decía, yo era blasfemo porque perseguía a la iglesia y estaba persiguiendo e injuriando a los del camino, pero no a Cristo directamente, o al menos Pablo no declara que alguna vez haya blasfemado de Cristo abiertamente. Él iba sobre los de la secta nueva, ¿no? Los de la secta nueva que hablaban de ese resucitado y que era el camino. Entonces Pablo se consideraba blasfemo por eso. También habla de corrección de las blasfemias 1:20, 1 Timoteo 1:20, dice de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En 1 Timoteo 6:1 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Es decir, blasfemar el nombre de Dios, pero también la doctrina, es algo que, a diferencia de una herejía o a diferencia de una extraña doctrina diferente, pues sí, efectivamente, es algo que Pablo dice que no blasfemen, que no hagan blasfemar del nombre de Dios y menos de la doctrina. En 1 Timoteo 6:4 dice de los que hablaban ya cosas raras, dice, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, este es el orden, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, etc. Habla acerca de los tiempos finales, pero habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres y demás. En Tito también hace la aclaración cómo deben de ser. En Tito 2:5 dice que las mujeres enseñan, las mujeres mayores enseñan a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que la palabra de Dios no sea blasfemada y también no sean blasfemadas, pues obviamente la iglesia como tal. En fin, todo lo que es esta de la enseñanza de la blasfemia, pues está pues muy claro también, en donde ya vimos la diferencia entre, pues básicamente una herejía es una cuestión que causa divisiones, que causa secta, que causa divisiones y que hay unas muy sutiles infiltradas que son herejías. Pero ya la blasfemia es la injuria directa, clara y abierta en contra de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo y de la iglesia con la doctrina de los apóstoles. Entonces, pues dentro de la iglesia ya vigente, habla acerca de esto, acerca de lo que es la blasfemia imperdonable, que es blasfemar del Espíritu Santo, que es injuriar al Espíritu Santo. ¿Cómo es injuriar al Espíritu Santo?
Pues es evidentemente el hecho de que se le atribuya a Satanás las obras del Espíritu Santo, ¿sí? Y eso es algo, pues obviamente muy grave, que el Señor lo aclara. No es pensar groserías contra el Espíritu Santo, o es temor a no decir, no digas porque igual blasfemamos del Espíritu Santo, aunque se estén ahí haciendo algo muy raro fuera de la palabra de Dios. Dicen que es el Espíritu Santo, y mejor ni nos metemos, no decimos nada, nos callamos, nos vamos. No vayamos a blasfemar en contra del Espíritu Santo diciendo que eso no es de Dios. No. Tenemos que discernir, no juzgar, pero tenemos que discernir y rescatar, si el Señor nos guía a rescatar a alguien de ese camino hacia la perdición. Bueno, entonces me queda tiempo para lo que son doctrinas extrañas y doctrinas de demonios. Por doctrinas extrañas, dice en Hebreos 13:9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas. Hebreos 13:9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, ¿ok? Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Esas doctrinas diversas y extrañas está hablando de cosas que no necesariamente son ni una blasfemia, que no necesariamente son ni una herejía, pero son cosas que no vienen en la Biblia, que no se les puede negar, pero son extrañas. Y una de ellas es, por ejemplo, el hecho de lo que hablábamos acerca de ir por los jóvenes. No es una blasfemia, no es una herejía, pero es algo humano, diverso y extraño. Algo diverso y extraño es que de un jalón se quiera tener 1,000,000 de convertidos cantando alabanzas en el metro. Son enseñanzas traducidas en ministerios muchas veces, o son enseñanzas que pues que no tienen un sustento bíblico, una doctrina, una enseñanza rara, extraña. Es el hecho de, pues, de hablar cosas como si fueran una cuestión que pasó a alguien, como un testimonio de que alguien que estuvo en el infierno, por ejemplo. No le puedes decir que no le puedes decir que sí, pero no está escrito y finalmente sigue siendo o un pasón de droga o un mal sueño o algo muy raro, pero que estuvo en el infierno, ¿no? O alguien que estuvo en el cielo, por ejemplo. Leí un libro de un neurólogo que describe y jura que no era cristiano, lo cual creo, pero que estuvo en el cielo mientras estaba en coma profundo. No le puedes decir que no le puedes decir que sí, no es una blasfemia. Habla de Cristo, habla del paraíso, habla cosas que él no sabía que eran bíblicas, pero que son bíblicas. No le puedes decir que no le puedes decir que sí, pero pues tenemos el testimonio de Pablo, pero Pablo dice palabras que a mí se me dijo que no dijera. Pero una cosa es Pablo y otra cosa es un neurólogo de Estados Unidos, de este siglo, que todavía vive, por ahí está el libro. Esas son doctrinas diversas y extrañas. Pero vamos a hablar, por último, de doctrinas demoníacas. Dice en Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, salirse de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Doctrinas de demonios. Bueno, unas doctrinas de demonios no está hablando del satanismo como tal, está hablando de cosas esotéricas que son, que está diciendo que personas que fueron cristianas se salieron
de la fe, a lo mejor veladamente, pero que están escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y un ejemplo de doctrinas de demonios, yo lo pienso así, que es, por ejemplo, el regresarse al judaísmo. ¿Por qué? Porque está desechando la gracia y regresando al judaísmo no los judíos, sino regresando me refiero a personas que no son israelitas, nacidas de nuevo, no sabemos, yo creo que no, porque si hubieran sido nacidas de nuevo estarían acá con nosotros, pero que escucharon algo que es necesario guardar la ley, como los Gálatas. Y eso yo creo que venía de las profundidades del infierno. ¿Por qué tan grave? Porque de una u otra forma se está desechando la gracia, el perdón de pecados, el arrepentimiento, la sangre de Cristo que nos limpia de una vez y para siempre y que limpia nuestras conciencias, y lo que es la resurrección también, ¿sí? En fin, hay diversidad y demás. Para terminar ya, quiero entonces dar una última repasada a lo que estuvimos viendo. Bueno, hablábamos primero el día en el que se dijo que el trabajo de los pastores era hacer crecer en número la congregación a través de lo que antes se entendía como templo y enseñanza. Bueno, esto es una enseñanza, no es una doctrina, es una consejería, vamos a llamarle así, pero en realidad cae dentro de, no es una herejía, no es una blasfemia, pero es una doctrina extraña. ¿Por qué? Porque realmente pues no dice eso la palabra de Dios, que es el trabajo de los pastores, pero puede ser que se convierta en una secta, o puede ser que incluso se convierta en una herejía al hablar mal de otras iglesias. Y, por ejemplo, decir, pues una iglesia que no crece es una iglesia porque está enferma. ¿Por qué? Porque un organismo vivo, que es supuestamente la iglesia es un organismo vivo, como una bacteria, finalmente es un organismo vivo, si no crece, no tiene vida. Entonces se requiere más vida para que entonces crezca y llega a convertirse, aparte de secta, en una herejía, porque dice la palabra de Dios que es Dios quien da el crecimiento, tanto en número como en personas, con los escogidos y con los que deberían de ser incluidos por obra, misericordia y por gracia de Dios. Entonces puede ser tan grave o tan intrascendente como cada persona caiga en las redes de estas cosas. El diezmo como una manipulación para condenar y para enriquecerse y todo este rollo, sí, yo lo veo como una doctrina de demonios, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, y también como, pues no, sí, como yo lo veo así, como una doctrina de demonios. El Espíritu Santo no es la cabeza de la iglesia, es una herejía. Eh, no se está hablando mal, pero causa divisiones y no es así. Acerca de decretar y todo, doctrina de demonios, porque es básicamente un tipo de brujería moderna y hay una enseñanza acerca de esto. Mujeres pastoras no, pero hombres sí y todo. Pues es una doctrina, una enseñanza, algo que no dice textualmente que las mujeres no puedan ser pastoras, dice que se callen en la congregación, que no hablen y que no tengan autoridades bajo el hombre. Ahí tenemos que aplicar lo que es lo que es la hermenéutica de una manera adecuada y correcta, sobre todo con ejemplos bíblicos de mujeres que si no eran pastoras, entonces yo no sé pues, qué es lo que eran ya en el tiempo de Pablo, que tenían iglesias en su casa, mujeres distinguidas, sobre todo en el ministerio de Pablo,
que tenían iglesias en su casa, mujeres de dinero, y que los recibían en su casa y que hacían congregaciones y todo, pero pues, ok, nominalmente no eran pastoras, pero eso no significa pues, que no, que no haya mujeres pastoras, porque el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo de pastores no distingue o no hay declaración que solo para hombres, ¿eh? Bueno, clasificación de los pecados, pues es una secta, yo lo veo más bien como algún sectarismo, de que si traes un pecado oculto, por eso estás enfermo. No creo que caiga dentro del rubro de doctrina de demonios. Dios respalda a un líder equivocado que a un rebelde con razón, y todo lo que se refiere a la autoridad en la iglesia y que el líder es intocable, intachable y todo. Mira, yo creo que puede caer en el extremo de doctrina de demonios, como el caso de que tenemos por ahí una iglesia cuyo jefe está en la cárcel en Estados Unidos por incontables abusos de personas, de mujeres y demás. Yo creo que puede caer en ese rubro. Depende, puede ser tan equivocado, pues como algo pues hay, ya sabes cómo son los pastorcitos, a algo muy grave, sectario, hereje y demoníaco. El amilenialismo, ya lo hablamos, una herejía por donde se le vea el ir solo por los jóvenes, doctrina equivocada, extraña, vientos de doctrina extraños, ¿no? Lo de la excelencia en la música para Dios y para la predicación, yo creo que es pura carne, orgullo, vanidad. Yo no lo clasificaría ni en herejía, ni en eso de la excelencia para Dios. No, no lo pongo ni como herejía, ni como blasfemia, ni como doctrina extraña. Si acaso como una doctrina extraña, cuando se la toman muy en serio, ¿no? Y de ahí surgen las bandas, que antes eran los grupos de alabanzas de congregaciones, tipo estudiantina, ¿no? Pero con una adoración a Dios en espíritu y en verdad, a bandas musicales con músicos profesionales en los conciertos, que ya hemos hablado mucho de ello y que no voy a repetir. Un pastor pobre y mal vestido produce ovejas mediocres y feas, en cambio un pastor bien vestido, con ropa cara y todo, tiene la imagen, proyecta a los jóvenes éxito, triunfo, y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y voy a comerme el mundo a puños. Doctrina extraña, doctrina pues carnal, y demás, sensual o sensorial y sensual también. Pero pues al final puede caer y puede llevar a un extremo de sectarismo. En mis tiempos de joven, hace años, surgieron iglesias que estaban dedicadas a los ricos. Ahí empezó el sectarismo de los ricos, y luego en Chiapas empezó la teología de la liberación, y en Oaxaca con un señor que se llamaba Samuel, que era la doctrina de la liberación, que era para los pobres, y el evangelio es sobre para los pobres y demás, sectario, ¿ok? Y por último, los cristianos son un lastre para el mundo, blasfemia. Blasfemia total, completa y absoluta a Dios, a Cristo, al cuerpo de Cristo y a su iglesia santa y santificada, y en proceso de santificación. Bueno, pues tomé un poco más del tiempo de lo normal, te agradezco el tiempo. Si crees conveniente, comparte este video, espero que no se ofenda a nadie. Dios te bendiga, muchas gracias. Te recuerdo, los miércoles tenemos esto, se presenta, y que abajo de la descripción viene todas las nuestra agenda, el número de cuenta para depósitos de diezmos, ofrendas y o donativos y demás. Comparte este video, como te digo, suscríbete al canal. Dios te bendiga y bueno, pronto estaríamos viéndonos. Muchas gracias. Hasta luego.